e iniciamos el acto. En primer lugar, quiero pedirle disculpas en nombre de la presidenta de la Sociedad Amigos del País, perdón. Es que estoy pensando en la vieja sociedad de Leña, en la Sociedad Amigos de la Cultura de Málaga, que es doña Pilar Pérez. Pero esta, por otros motivos, como está en una comisión de selectividad, la han citado a las 7 de la tarde en Málaga. Como pueden comprender, estar en Málaga y aquí a la vez, como es muy difícil, pues ha decidido que yo presente al conferenciante de esta tarde. Aquí, a mi derecha, tengo a Álvaro Amaya Ríos. Álvaro Amaya Ríos es profesor, concretamente en el IES de Martiricos de Málaga. Exacto. Pero, como se pueden imaginar, hoy no está aquí como profesor del IES Martiricos de Málaga. Hoy está, y por ello lo hemos invitado, como historiador. Cuando hablamos de un historiador, estamos hablando en el fondo de un investigador, porque el historiador, insisto, lo que hace fundamentalmente es investigar. Coger un tema y a través de las fuentes, que pueden ser variadas, de documentales, pero en este caso también materiales, pues va reconstruyendo el pasado con rigor y siguiendo un método, permítanme, científico. Por lo tanto, hoy el profesor queda a un lado y el que tenemos es el historiador investigador. La pregunta es, aunque ya tengo la respuesta, la pregunta es retórica, porque tengo la respuesta a nuestras espaldas, porque el cartel que ha anunciado el acto de hoy se titula, y lo voy a leer para no equivocarme. Uy, ¿con nuestra cartel? Sí, lo tengo aquí. Ahí. Aquí está. Lagares, bodega y fábrica de aguardiente en la provincia de Málaga. Cuando hablamos de patrimonio, todos, o casi todos, lo relacionamos, pues, con iglesias, y todo el mundo asiente, pues sí, que las iglesias, muchas de ellas, son patrimonio artístico e histórico, y decimos sí, palacios, grandes casas, pero hay otro patrimonio menos conocido, y por ello yo creo que el peligro es mayor, que es el patrimonio industrial. ¿Puedo decir patrimonio industrial? Podemos llamarlo. Podemos llamarlo patrimonio, podemos, entre comillas, lo de industrial. Sí, porque tiene varios apellidos, pero podemos calificarlo. Que ese patrimonio, vamos mal llamarlo por mi parte, industrial. Nos referimos a las fábricas, por ejemplo, aunque hoy nos parezca difícil de creer, Málaga fue una ciudad industrial, lo que generó un importante patrimonio vinculado a este sector. Pero Álvaro Amaya Ríos no nos va a hablar del patrimonio industrial concretamente, sino otro patrimonio vinculado, relacionado con las actividades agrarias. Sí. Por como es la producción de aceite, vino y aguardiente. Bueno, de vino, pasa y aguardiente. Vinos, pasas y aguardiente. Por lo tanto, esta conferencia va a ser una llamada de atención. Yo creo que lo van a ver muy bien, lo van a escuchar tras la intervención de Álvaro Amaya sobre este patrimonio. Y de aquí quiero reivindicar porque en Vélez también lo tenemos. El cartel, que no sé por dónde anda, tiene que estar por ahí. La fotografía es del Molino de los Vélez. Es un molino del siglo XVIII, si no estoy equivocado. De hecho, se conserva la lápida fundadora del molino y es una verdadera joya de la arquitectura, entrecomillado, industrial. Si pasamos por él, que está al comienzo del camino de Torrós, que lleva también a Carró y Torrós, hoy son ruinas. Y prácticamente, si no se hace nada, mañana no tendremos ni las ruinas, que no son hasta dignas, sino que habrá desaparecido el molino de los Vélez, que es un ejemplo más cercano y conocido del tema que va a tratar hoy. Y sin nada más que decir, lo dejo con don Álvaro Amaya Ríos para que empiece su conferencia. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Ah, sí, el micrófono. El micrófono de la comisión. Bueno, ¿qué tal estás? Bien, ¿no? Nada, pues como han indicado, bueno, soy profesor en el Instituto de Martiricos, pero bueno, de manera paralela, pues también me dedico, de manera particular, pero bueno, pues empecé hace unos 10 años de manera particular, pero poco a poco me he ido involucrando también con las administraciones, con distintas asociaciones,
y el motivo de mi investigación o de mi pesquisa es el patrimonio construido relacionado con la producción de vino, pasa y aguardiente en la provincia de Málaga. Como os podéis imaginar, el Málaga, que se ha dedicado históricamente a la producción de estos elementos, de lo que es del vino y de pasas, principalmente de cara a la exportación, durante siglos, bueno, pues los campos de Málaga y las distintas comarcas de Málaga pues se encuentran plagados de restos arquitectónicos que están en relación con esta actividad económica, ¿no? Empezamos haciendo una contextualización. Yo estoy seguro que muchos de vosotros sabéis, por lo menos aunque sea de oída, de una manera superficial, que como acabo de decir hace unos segundos, que la actividad principal de Málaga durante siglos ha sido la exportación de vino y pasas, y en menor medida de aguardiente, ¿no? El momento dorado de esta actividad fue posiblemente durante el siglo XVII y el siglo XVIII, donde a través del puerto de Málaga y otros puertos secundarios se exportaba principalmente a los mercados del norte de Europa y también a América, y bueno, prácticamente la inmensa mayoría de la población estaba involucrada de manera directa o indirecta con esta actividad, ¿no? Málaga, fijaos, durante el siglo XVIII se constituyó como uno de los principales puertos exportadores de vino de España, que no es poco. Y andando un poco el tiempo, durante el siglo XIX, antes de la llegada de la filosera, ahora hablamos que es esto de la filosera, Málaga, el territorio de Málaga era la mayor superficie de viñedo también de España, con unos 120.000 hectáreas de viñedo. Para ponerlo en contexto, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta superficie cultivada de viñas, pensad que actualmente la mayor superficie del mundo de viñedo continuo en La Mancha, y tiene 160.000 hectáreas. Son tierras de llanura, son tierras que están mecanizadas, que tienen vías de comunicación modernas, en fin, tienen todos los adelantos propios del siglo XXI. Pues aquí en Málaga, en el siglo XIX, antes de la debacle de la filosera, teníamos 120.000 hectáreas. Entonces os podéis imaginar que la provincia era un mar de viñas, y concretamente comarcas como la Sarquía era un viñedo continuo desde Nerja hasta Ricos de la Victoria. Ahora vamos a ver eso. Como estaba comentando, durante la etapa dorada fue el siglo XVII, el siglo XVIII, quizá también el siglo XIX, hasta que en 1877, en 1878, llegó un pequeño insecto. Comentábamos antes, ahora el problema que estamos teniendo en la Sarquía por el exceso de humedad. 1877-78 llegó un pequeño insecto conocido como filosera. Es un insecto que venía de América y que empezó a atacar el viñedo. Ya había tenido presencia en otros países como Francia, en Portugal. Aquí tardó un poquito más en llegar y finalmente llegó concretamente por el pueblo de Moclinejo, en el lagar de la Indiana. Y rápidamente, durante los siguientes años, hasta 1880 o 1881, esta extensa superficie de viñedo prácticamente desaparece por completo. Esto fue una debacle, esto fue un desastre para la economía de estas tierras, ¿no? Que, como estamos señalando, se dedicaba principalmente al cultivo del viñedo con fines de exportadores. Bueno, realmente, a pesar de esta debacle, realmente en algunas zonas como la propia Vélez o el Valle del Guadalhorce y en algunas zonas, otros pueblos costeros, continuó el viñedo hasta bien entrado el siglo XX, e incluso quedan todavía algunos resquicios de este antaño importante cultivo en pueblos como el Borges, en Almarcha, en Moclinejo. Todavía quedan ahí masas de cultivos que son bastante interesantes, ¿no? Como podéis ver, este cultivo, bueno, que ocupaba grandes extensiones de tierra, pues tenía asociado un montón o diversas infraestructuras que servían para procesar la uva, como ya hemos señalado, para hacer vino, para hacer pasa o para elaborar aguardiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos un paseo por el campo y, qué sé yo, por el Borges, que acabo de citarlo, pero también por Junquera o por Marbella o Manilva, y vamos caminando por los campos, nos vamos a encontrar con bastante frecuencia restos antiguos de edificaciones que están o en ruinas o están completamente transformados, descontextualizados, que tiempo atrás se dedicaba, bueno, pues a esta actividad, ¿no? A la vitivinicultura.
Bueno, pues vamos a ver cómo es esto, ¿no? Cómo eran estos edificios. Seguro que si yo os pregunto cuál es la construcción típica de Málaga, o de Andalucía incluso, seguro que muchos se nos viene a la cabeza construcción típica de la zona rural. Muchos se nos viene a la cabeza la palabra cortijo, ¿no? La realidad es que el plantel es mucho más complicado, mucho más diverso, hay una riqueza mucho más interesante que es la que vamos a ver. En los campos no hay cortijos, en los campos hay, en el caso de Málaga, hay lagares, y dependiendo de donde estemos vamos a encontrar diversidad de lagares diferentes, muy diferentes unos de otros. Para empezar a hablar de esta diversidad tipológica, sería interesante primero conocer el contexto agrícola. Por fortuna, desde hace ya bastantes décadas, la producción académica relacionada con la historia del viñedo en Málaga ha ido creciendo de manera exponencial. Desde los años, bueno, en fin, desde hace décadas, encontramos cada vez mayor número de artículos académicos, de publicaciones, de libros, de conferencias, que nos explican cuál fue la realidad económica, el impacto social de la filosera, la diversidad de tipos de vinos que se producían, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esta abundancia de material académico que existe relativo a la producción de vino y de pasas, si nosotros queremos ver de un plumazo cuál era la extensión del viñedo, pues realmente lo tenemos complicado, no sabemos cuál era la magnitud de este viñedo que estamos comentando, ¿no? Para poder aproximarnos a esta realidad, contamos con diversas herramientas bastante interesantes, con distintas fuentes documentales. Una que me gusta a mí mucho son los trabajos topográficos que se hicieron desde 1874 hasta 1880. Fijaos la horquilla, está justo en la época de la filosera. Tenemos la inmensa suerte que estos trabajos topográficos se hicieron en el momento en el que la filosera estaba entrando en la provincia de Málaga, pero todavía no había arrasado con el viñedo, por lo cual estos trabajos topográficos del Instituto Geográfico Estadístico reflejan fielmente, con lo fidedigno que puede ser un trabajo de final del siglo XIX, pero recoge de manera aproximada las piezas de cultivo, las fincas que había y los lagares que había y las bodegas que había en la geografía malagueña. Traigo aquí, por ejemplo, un plano topográfico correspondiente de una parte del término municipal de Vélez. Vosotros lo veréis desde ahí, veréis en galimatía, un montón de rayajas que no se interpreta bien. Es por ello que he traído una pequeña captura de pantalla que haciendo zoom a una zona concreta, por ejemplo la de Cajís, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos en el plano, podemos ver que aparecen pequeñas parcelas de cultivo donde se ve SV, que significa secano viñedo. Si nos vamos para allí, pone SVP, secano viñedo para pasas. Arriba pone lagar de Rengel y luego casilla de viña. He señalado esos ejemplos, pero vamos, el plano de Vélez, el de Macharavialla o el de, qué sé yo, el de Marbella, está lleno de cosas de esas. Entonces, estamos viendo, si uno se pone a analizar esa cartografía, observa que había zonas que era un viñedo continuo y plagado todo de lagares y de bodegas. Bueno, pues hice un trabajo de hormiguita y en mi casa, porque se aburrí y no tengo otra cosa mejor que hacer, me puse a colorear, con un programa de edición, me puse a colorear todas las parcelas de cultivos, una por una, plano por plano. Entonces, un trabajo me llevó unos meses. Este es el resultado. Evidentemente, esto, si pudiéramos hacer zoom, podríamos aproximarnos a ese plano, cambiaríamos la escala y podríamos ver las piezas de cultivo. Por desgracia, en el formato que está aquí presentado, que es un PowerPoint, pues no se puede hacer. Pero nos podemos hacer una idea de lo que de la bestialidad de viñedo que había antes de la llegada de la filosera en la provincia. Concretamente, este viñedo tiene sus matices. Fijaos que se concentra principalmente en la zona de la Sarquía, concretamente la zona de Vélez, en la zona de Benagalbón, Benagalbón, Montlinejo, tal. Y ahí, atendiendo a las descripciones de la planimetría, aparece como monocultivo de viñedo. Monocultivo de viñedo, es decir, parcelas una detrás de otra con solamente viñedo. Esta realidad cambia cuando nos vamos, por ejemplo, a la zona de Comares. En Comares ya nos vamos encontrando también zonas de viñedo, Comares, pero también
también Colmenar, Casabermeja, Almojía, Cártama, Montes de Málaga, nos encontramos una superficie de viñedo, pero que ya se va alternando con otros cultivos, como puede ser el olivar, con el almendro, con pequeñas piezas de cereal, con pequeñas piezas de manchones, con pequeñas piezas de pastos. Esto nos está indicando que, por ejemplo, en la zona de Comares, nos encontramos una agricultura más diversa, que está centrada en la producción de viña, pero que la economía campesina alterna el viñedo pues también con la producción de higos o de aceite. Esto se conoce también, cuando se analiza desde un punto de vista académico, esto se conoce como una agricultura a dos alturas. Una altura, unos frutos que se producen con la viña, y otra altura, otros frutos que se producen con la copa del árbol, del olivar o de la higuera. Es una manera de maximizar los rendimientos de una parcela. Los italianos tienen una palabra muy graciosa para definir este tipo de agricultura, que se llama agricultura promícua. Es una agricultura que, en fin, donde se intercalan distintos tipos de cultivos. Pero todavía podemos ir un poquito más allá. Si atendemos a esa fuente documental, que son las planimetrías de finales del siglo XIX, y atendemos también a otro trabajo de campo que he ido haciendo durante estos años y otras fuentes documentales, podemos incluso diferenciar las orientaciones de estas zonas. Fijaos, he coloreado, a ver, este es un plano, tengo que advertir que es un plano que está todavía en proceso, lo estoy trabajando, hay que pulirlo muchísimo, admito que tiene algunos fallos, está pintado con pincel muy grueso todavía, pero bueno, aproximadamente creo que se ajusta a la realidad del momento, de finales del siglo XIX. Abro un paréntesis, insisto, finales del siglo XIX. Si nos vamos al siglo XVIII nos vamos a encontrar otra realidad. Si nos vamos al siglo XVI nos vamos a encontrar con otra. Es una fotografía fija de finales del siglo XIX. Bien, encontramos diversos colores. Y vemos cómo, por ejemplo, en la Sarquía, esa superficie de viñedo continuo se orienta principalmente a la producción de pasas. En la zona de los montes, Casabermeja, Colmenar, pues vemos que la orientación es la producción de vino. En algunas zonas, como puede ser Periana, pero también los alaurines, uva de mesa. También se exportaba la uva de mesa. Se metía en barricas con serrín y se mandaban para Inglaterra. Pero también, por ejemplo, vemos como la superficie de viñedo orientado a la pasa, la encontramos también en zonas como puede ser Mijas, Marbella, Estepona. No, perdón, Estepona es para mí. Torremolinos. Si ya nos vamos hacia el interior, encontramos en el Valle del Genal y en la Sierra de las Nieves como la orientación principalmente va a ser dedicada a la producción de aguardiente. Un sector muy importante, como ya veremos, para la producción de vino. ¿Esto quiere decir que en la Sarquía no se producía aguardiente? No, es decir, perdón, sí se producía aguardiente, pero a lo mejor en menor medida. ¿Quiere decir que no se producía vino? También, claro que se producía vino, pero en menor medida. Lo mismo podemos decir de la zona de los montes, también se producían pasas y también se producía aguardiente, pero la dedicación principal va a ser el vino en el caso de los montes. Espero haberme explicado un poquito. Bueno, pues como podéis imaginar, ya vamos avanzando, ya nos vamos metiendo en materia. Dependiendo de la comarca en la que nos situemos, dependiendo de la realidad paisajística, dependiendo de la orientación del cultivo, dependiendo de las tradiciones locales, pues nos vamos a encontrar dependiendo también de la disponibilidad de materiales, nos vamos a encontrar una arquitectura que va a estar adaptada a cada comarca para los usos que se requieren. Seguro que habréis escuchado el lagar de la Sarquía y muchas veces mucha gente se piensa que el lagar de la Sarquía era la típica construcción que podemos encontrar en la provincia orientada a la producción o al trabajo del viñedo. Pero fijaos que más allá del lagar de la Sarquía, en la zona de Mijas también encontramos otros lagares paseros, que son muy interesantes. En la zona de Estepona también encontramos otros lagares con bodegas que también vamos a analizar. En la zona de las serranías, también un tipo de edificaciones con prensas y bodegas para la producción de aguardiente. En los montes, mis preferidos, los lagares de los montes, son sitios donde se producían vinos, pero que al mismo tiempo eran residencias de los grandes comerciantes del siglo XVIII y del siglo XIX, que eran verdaderas villas palaciegas. Todas estas las vamos a ver con detenimiento. Esto es una selección. Realmente el plantel es mucho más diverso y mucho más complejo.
Lo que pasa es que para no aburrirnos he cogido lo más representativo de cada zona. Empezamos por el primero, no puede ser de otra manera, el lagar de los Montes de Málaga. Bien, esta tipología de edificación, este tipo de explotación agrícola orientado a la producción de vino, como ya hemos estado viendo, se va a centrar, bueno, pues la zona, la vamos a encontrar en la zona de los Montes de Málaga, no solamente en la zona del Parque Natural Montes de Málaga, sino en los alrededores del Parque Natural, evidentemente, también la zona de Colmenar, de Casa Bermeja, pero también en Cártama, también lo encontramos en Almojía, también lo encontramos en Pizarra, también lo encontramos en Álora. Es decir, la extensión de esta tipología constructiva es mucho más amplia y sobrepasa los límites geográficos de la zona de los Montes de Málaga. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto es un pequeño esquema, un pequeño, un croquis de cómo es realmente, o cómo podría ser el típico, o cómo es el típico lagar de los Montes de Málaga. Sigue el lagar de los Montes con algunas variantes, que ahora vamos a ver, sigue un esquema básico que se va a repetir continuamente. Es un edificio de 2 naves, en donde la primera nave, la primera nave de entrada, vamos a encontrar la zona de prensa. Una gran viga, una gran prensa de tipo viga, donde, bueno, pues ahí se va a pisar, se va a prensar, etc. Luego, en una nave trasera, siempre orientada al norte, nos vamos a encontrar la zona de tinajas, una zona donde se va a fermentar el mosto que hemos tenido en la prensa. Bien, esto es una prensa de tipo viga, que no sé si habréis visto alguna de ellas, por ejemplo en el lagar de Torrijos, en los Montes de Málaga, se conserva una que es interesantísima, de hecho la he mostrado aquí para explicar un poco el funcionamiento. Es una palanca de 2º grado gigante, es una palanca que tiene aquí, no sé si me levanto, ¿se escucha? ¿Coge el sonido? Espero que sí. Bien, tenemos la viga, que es esto de aquí, y tenemos una gran masa muraria, que es la torre de contrapeso. Luego tenemos unos maderos que se llaman, estos son las vírgenes, estas son las guiaderas, esto es el husillo, la horquilla, hembrilla, quintal y un pozuelo de decantación. Bien, una vez que hemos pisado, se echa la uva, se pisa, se cogen los ollejos, se meten en unos capachos de esparto. Antiguamente lo que se hacía en una maroma, se rodeaba con la maroma, con la cuerda, se rodeaba los ollejos y se colocaban aquí debajo. Se ponía una gran tabla para equilibrar la presión, esa tabla se llama marrana, y hacíamos una pequeña torre. Bien, pues ahora moviendo el husillo con una gran palanca, de manera manual, vamos moviendo la prensa y la prensa va descendiendo o ascendiendo. Es un movimiento complejo que requiere de varias posturas para poder obtener finalmente el prensado, pero bueno, podemos hacer una idea de eso. Como es una palanca, al fin y al cabo, porque yo, por ejemplo, puedo bajar aquí, estoy subiendo por aquí, por la cola de la prensa. Entonces, lo que estoy haciendo es una fuerza hacia arriba. Al hacer una gran fuerza, de un montón de kilos, esto tiene una mala leche que no es, lo que puedo hacer es desestabilizar la estructura del edificio. Para evitar eso, contrapesamos con una torre, con una gran carga muraria, una gran masa muraria. Esto es lo que se conoce como la torre de contrapeso, que es uno de los elementos más característicos de los lagares de los Montes de Málaga. Cuando nosotros estamos caminando por el monte y vemos el edificio con un torreón, sabemos que era un antiguo lagar. Es la seña de identidad del lagar. Dependiendo de la capacidad adquisitiva del propietario, esa torre de contrapeso, bueno, pues va a tener pinturas murales, va a estar decorada de una manera u otra, o va a ser simplemente un muro más grueso, muy sencillito, si el propietario era más pobre, más humilde. Bien, aquí tenemos el ejemplo de Torrijos, que seguro que algunos de vosotros lo conocéis. No es la única que se conserva. A lo largo y ancho de los montes hay algún que otro ejemplo. Por desgracia, de los cientos de lagares que había en la zona de los montes, pues yo tengo documentada, qué sé yo, así a bote pronto, pues 6, 7 prensas, no hay mucho más. Habría cientos. Claro, vosotros tenéis que pensar que al final del siglo XIX, cuando llega la filosera, esta economía se va al garete. Muchos de los propietarios reconvierten el edificio para otro uso, meten cabras o se dedican al olivar, en fin, también se incorporan, sobre todo a mitad del siglo XIX,
desde 1850, se incorporan las prensas de fundición elaboradas en los talleres industriales de Málaga. Estos son armatostes, que están en mitad del edificio. Pues muchas de estas prensas, los propietarios cogieron, la casquearon, la utilizaron como vigas o la echaron al fuego. En fin, es por ello que se conservan muy pocas de estas prensas. Son verdaderas joyas patrimoniales. Por desgracia, también de esas prensas que tengo documentadas, muchas de ellas han desaparecido ya. Se le ha caído el edificio encima y hasta luego. Esas son maderas enormes. Pueden alcanzar 9, 8, 9, 10 metros. Esto requería un arbolado que ofreciera un tronco de gran porte. Muchas de las o eran maderas importadas por el puerto o venían también de las serranías. Me contaron una historia al respecto en el Estepona. Bueno, fijaos, esto es el funcionamiento, se echa la uva, se pisa, luego se mete en los capachos, se hace la torre y se prensa. En septiembre, todos los años, en el lagar de Torrijos, se hace una demostración del funcionamiento y os invito a que os paséis por allí porque la verdad es que se echa un buen día. Y se ve un monstruo de esto en funcionamiento, que es una cosa ya que no se ve en ningún lado. Bien, una vez que se prensaba, se pasaba, caía al pozuelo de decantación el mosto. El primer mosto, el que salía del simple peso de la uva o de las primeras pisadas, ese primer mosto se cogía, caía en el pozuelo de decantación, que es un pozuelo donde cae el mosto y las impurezas propias de la pisa quedan en el fondo. Entonces se trasiega, se saca y las impurezas quedan colmatadas en la parte baja del pozuelo. De ese primer mosto que acabo de decir se va a sacar el lágrima. Seguro que en Casa Guardia habréis pedido alguna vez un lágrima. Es un tipo de vino que se hace con el mejor mosto. Con el resto, ¿qué se hace? Bueno, pues se echa en las tinajas. Ahí va a estar durante 40 días fermentando. Se llena la tinaja a 2/3, eso empieza a hervir y finalmente, bueno, cuando ya termina de fermentar, pues ya tenemos ese vino súper joven, ¿no? Que ahora pasará a otro proceso. Lo que sí he estado viendo es que estas tinajas, en muchos de estos lagares, que están en mitad del monte, están en zonas completamente agrestes. Son zonas que incluso a día de hoy, para llegar, echas una hora en coche. Bueno, pues encuentras grandes tinajas y a través de la documentación de distintos, por ejemplo, contratos de compraventa del siglo XVII o del siglo XVIII o de catastros, como el catastro de Ensenada, las respuestas particulares, una documentación fiscal interesantísima del siglo XVIII, uno se pone a analizar y ve que se encuentra con frecuencia de que son tinajas de gran porte, muchas de ellas de más de 100 arrobas de vino. Estamos hablando de 1.600 litros, si no me equivoco. Y hay de 120, en este caso, ese documento habla de 120 arrobas, si no me equivoco. 140 arrobas. Son grandes bichos. Bueno, pues venían de Lucena. Es decir, el propietario del lagar encargaba las tinajas, no una, encargaba 12 o 20. Y venían una reata de vacas, una yunta de vacas, con las parihuelas, y la tinaja en lo alto. Seguramente esas tinajas le pondrían una camisa de retamas, la rellenarían de paja para evitar que quebraran y se la traían de Lucena a los montes de Málaga. Chica tarea. Teniendo en cuenta que una obra de tinajería de este tipo, eso le da un cascajo mal dado, ¿está? Se ha roto. Bueno, se puede arreglar con las lañas, unas pequeñas grapas de metal que se le metían, pero, en fin, no era agradable que se te rompiera una tinaja que llegaba de Lucena. Es muy interesante que si uno analiza estas tinajas, también que se conservan en muchas ruinas, podemos ver todavía restos de tinajas, pero si uno las observa detenidamente, se pueden encontrar todavía los sellos, ¿no? Hay sellos preciosos, concretamente, recuerdo que no lo he puesto, uno de Monticelli en Almojía, que aparece una firma que el autor le dice: por nom he puesto a esta tinaja San Buenaventura, y me fizo en el año 1610. Tenía que haberlo puesto, me acabo de acordar ahora mismo. Pero bueno, encontramos una serie de sellos. Ya me estoy encontrando sellos que son similares. Por ejemplo, este de tal López, lo he encontrado en varias tinajas.
Por desgracia, la investigación relativa a la producción de tinajería en Andalucía, y más concretamente en Málaga, es inexistente. Y uno no puede estar todo. Entonces, os animo a que investiguéis sobre las tinajas y escribáis algo al respecto y me echáis nada para poder identificar estas tinajas. Una vez que fermentaba el vino, se cogía y fijaos, se envejecía. Esto siempre he escuchado que el vino, una vez que se fermentaba el mosto, el vino lo metían en botas, en pellejos, es decir, ¿sabéis? Los pellejos de cabra, lo cargaban en las bestias y para Málaga, para las bodegas de Málaga. Sin embargo, me estoy encontrando cada vez con más frecuencia, por lo menos los grandes lagares, que disponían de piezas, es decir, de salas, orientadas al envejecimiento del vino. ¿Por qué? Porque a lo mejor en distintos protocolos notariales, en distintos siglos, siglo XVII, siglo XVIII, me estoy encontrando que en la descripción de bienes, en el inventario de bienes de un lagar, hay una olla de cobre, hay una enagua de la abuela, hay no sé cuánto, y empieza a describir también, por otra parte, ahora, una pipa de no sé cuántas arrobas, una barrica de no sé cuánto, una bota de no sé qué, un barril de no sé cuánto. Cuando nos está describiendo, como en este caso, decenas de barricas, estamos hablando de una bodega, ¿no? Una bodega de envejecimiento. Bueno, pues estos casos son bastante frecuentes. Por lo tanto, estos lagares, esto es algo que estoy trabajando en ello, no solamente se pisaba y se fermentaba el vino, sino también que se envejecía el vino, ¿de acuerdo? Y no siempre se hacía en Málaga, las bodegas de Málaga. Bueno, aquí tenemos, el lagar de San Francisco. ¿Conocéis dónde está la Fuente de la Reina? El bar de la Fuente de la Reina. Bueno, pues justo enfrente hay una ruina, que es un lagar, veréis la torre de contrapeso. Bueno, pues si uno se cuela adentro, encontrará que está la prensa por ahí y tiene unos bajos abovedados interesantísimos, que son esos, y en fin, dándole muchas vueltas a ellos, por la orientación, las características, la distribución y tal, lo único que me encaja es que sea una bodega de envejecimiento. Fijaos, aquí tenemos el lagar de la Coracha, en Arroyo de la Caldera, al lado de Santo Pita, y vemos la distribución que he comentado de dos naves. En naranja tendríamos la zona de prensa. Siempre se repite el mismo esquema, siempre. La zona de prensa y la zona donde el triangulito, el cuadrado que sobresale por arriba es la zona de pisar, y el rectángulo de abajo es la zona de la prensa. En verde, justo enfrentado, estaría la cocina, y en la zona morada, siempre orientado al norte, encontramos la bodega. Este esquema se repite constantemente. Por supuesto, con variantes. Fijaos, nos vamos aquí al lagar de Ramírez, un lagar que se encuentra dentro del Parque Natural, de la zona forestal, de la cual solamente queda el perímetro de los muros, con un alzado de murario, es decir, un alzado de los muros que apenas rebasa el medio metro, pero con un poco de paciencia y análisis puedes sacar la planta del edificio. Y observa que volvemos a encontrar el mismo esquema. Ese muro grueso es la torre de contrapeso, la cocina identificada a través del horno, enfrentada, y la nave trasera orientada al norte con las tinajas. Todavía son identificables las tinajas en ese caso, y en otros tantos, Y ahí vemos, por ejemplo, el pozuelo de decantación, que por supuesto está colmatado con distintos niveles de escombros debido al derrumbe del edificio. Hay ligeras variantes. En Pedro Montes encontramos solamente un lagar de una nave y la bodega está dispuesta en forma de L. Pero lo he traído simplemente para ver que, en fin, siempre hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Esto es el lagar de Torrijos, que lo conoceréis. Este plano es un plano elaborado a partir del año 27, año 30, con motivo de la expropiación que se empezó en la zona de los montes con Primo de Rivera, con Miguel Primo de Rivera, que empezaron la expropiación en el año 27 y bueno, en el momento que cogieron toda la finca y la expropiaron, pues levantaron planos de la finca, del edificio, etc. Y por suerte se han conservado muchos de estos planos que nos permiten estudiar en los lagares de esta época. Por desgracia se han perdido otros tantos y me consta que de manera un tanto, en fin. Vemos de nuevo la prensa dibujada de una manera muy esquemática, la cocina ahí enfrentada y la nave trasera, que estaba orientada para la bodega. Por supuesto, ya se le añaden el patio trasero,
donde se distribuye de manera lateral pues las cuadras, también, fíjate, incluso otra bodega en el extremo del edificio, etc. Pero el esquema primitivo lo seguimos encontrando en el edificio de Dos Naves. Si complicamos más todavía la cosa, nos vamos al lagar. Esto es porque sale así señalado, no lo sé. Nos vamos al lagar de Jotrón, donde de nuevo encontramos la torre de contrapeso, el mismo esquema, y un patio trasero donde se distribuyen pues bodegas, una capilla, cuadras, etc. El lagar de Jotrón, que es muy conocido porque ha salido en prensa bastantes veces, es un edificio que se atribuye de una manera un poco ligera, porque yo no sé de dónde sacan esa información, a Martín de Aldehuela, al arquitecto Martín de Aldehuela, que es el artífice, entre otras cosas, del acueducto de San Telmo. Yo no sé dónde aparece esa información. En fin, lo que sí que es cierto es que este lagar, el caso del lagar de Jotrón, es un lagar que responde a una arquitectura ya bastante planificada, una arquitectura culta, una arquitectura que si uno se pone a analizar las proporciones del edificio, es un edificio que está muy bien diseñado y que hay unas relaciones de proporciones muy interesantes entre el patio, la longitud, la anchura. De aquí se puede sacar mucha información que habrá que comentarla algún día. Y por supuesto, este tipo de edificio, ya que responde a una arquitectura culta, plenamente de finales del siglo XVIII, está decorado o estaba decorado con las famosas pinturas murales que muchos habréis visto, que se conservan en el lagar de Jotrón, en el lagar de Torrijos. Aquí tenemos el plano del lagar de Jotrón, el plano de expropiación, donde ya vemos que ya para los años 30 la zona de prensa que estaba aquí ya se había convertido en dormitorios, salas de estar, etc. Ya lo está indicando que para los años 30 el lagar ya no funcionaba como un lagar, funcionaba como otra cosa. Aquí tenemos algunos ejemplos, aquí tenemos una pintura de Jotrón, vemos la torre de contrapeso, estaba entera pintada con un despiece de sillares, una simulación de despiece de sillares, pintada en almagra, también muy interesante. No es el único ejemplo pintado, hay un montón de lagares pintados, ¿no? Pero lo tenemos fácil si queremos imaginarnos cómo era el lagar de Jotrón. Es que hay un hermano gemelo, y esto es primicia, vamos, esto me caímos en la cuenta mi amigo Carlos Sánchez y yo hace pocas semanas. Hay un hermano gemelo en Mijas, que es el lagar de la Campana. Tiene las mismas dimensiones y la misma distribución. Por fortuna se conserva mejor porque actualmente es una iglesia noruega. Pero bueno, los noruegos han conservado el edificio. Y fijaos que hasta el ritmo de distribución de los vanos, de los huecos de las ventanas, coincide con el de Jotrón. La posición del vano de entrada de la puerta coincide con Jotrón. El ancho de la nave coincide con Jotrón. De aquí se pueden sacar lecturas también muy interesantes. Sí que es cierto que el patio trasero del lagar del campanario, o de la campanario, otros le llaman la campana, el patio trasero sí que difiere, hay algunas variantes, pero la nave principal es exactamente la misma de Jotrón. Esto nos viene a indicar que a lo mejor Jotrón, o el campanario, se diseñó mediante planos. Un arquitecto que trabajaba con planos. Como estoy diciendo, no es el único caso, este es el lagar del Lince. Tanto Jotrón como el Lince, como otros grandes lagares de la zona de los montes, pertenecían a una burguesía propietaria dedicada a la exportación del vino y la pasa al norte de Europa y que se había enriquecido con el proceso comercial, con las exportaciones. Entonces, no contentos, no conformes con poseer esos almacenes en las inmediaciones del puerto o esos barcos que se dedicaban a la exportación, también querían controlar el ciclo de producción completo y se dedicaron a comprar fincas en los montes de Málaga. Entonces, la mayor parte de los viñedos de los montes pertenecían a estos comerciantes extranjeros, o bueno, a la aristocracia también que había en Málaga, a esa pequeña burguesía incipiente del siglo XVIII. Este concretamente pertenecía a un tal Incer que deriva el lince. El caso de Jotrón pertenecía a un tal Bautista Mauri, que era un francés, y bueno, y así decenas de casos. Claro, estos grandes comerciantes enriquecidos no solamente dedicaban a la producción estas fincas, sino que convertían estas propiedades en lugares de asueto, de recreo, de relajación.
Por lo tanto, dotaban a estas edificaciones de capillas, pinturas murales, zonas altas, zonas nobles, jardines bien planificados, que serían interesantes también analizar con más detenimiento. Fijaos, aquí tenemos el lagar, por dentro está completamente transformado, pero la parte externa más o menos coincide con la distribución original. Fijaos incluso con su fuente, con su alberca, con que regaba zonas jardinadas, etc. Hay otros casos que no gozan de la misma fortuna que el lince. Es el caso del Campanario, en el Arroyo Jabonero. Fijaos, por ejemplo, esa hermosa capilla que tiene, conserva la prensa dentro, la prensa de viga. O en las Ave María, si nosotros salimos de Ciudad Jardín y vamos camino de Granada o Antequera, por esa antes de llegar a Casa Bermeja, a mano derecha podemos ver un caserío enorme, eso es la Ave María. Es propiedad privada, pero normalmente no hay nadie. Tiene una capilla con pinturas murales mucho. Lagar de los Muñoz, Arroyo Jabonero. También, si conocéis la barriada de la Mosca, en el Arroyo Jabonero, un poquito más arriba, nos encontramos también esta capilla que pertenece al lagar. El lagar está machacadísimo, está destrozado, aquello ya es que hace falta saber lo que estás viendo para reconocer el lagar, pero la capilla es interesantísima. Por fortuna, el ayuntamiento, mediante una carta que se le envió, ya ha reconocido el valor de la capilla, ha procedido a su protección y ha levantado una cubierta de chapa para protegerlo de la inclemencia del tiempo. Algo es algo. Aquí uno de nuestros oyentes conocerá perfectamente este dibujo. Juan de Aragón, que lleva la cuenta del Figón histórico, me echó una mano para recrear de una manera así más desenfadada cómo era un edificio de estas características con pinturas murales, y el caso de Cela Alto. Un caso espectacular que, si lo vemos allí en la foto de dron y pasamos por allí, lo que vemos son un montón de piedras, pero si se pone a analizar uno detenidamente la arquitectura, observará que era un edificio con patio central y todo él pintado con pinturas, con entradas de carruaje, con capillas, etc. Es un verdadero lujo. Por fortuna, el Ayuntamiento de Moclinejo se le informó del valor patrimonial de este edificio y accedió a financiar, junto con la Diputación de Málaga, a retirar algunas de las pinturas más interesantes que se encontraban en la parte interna del edificio. Concretamente, en la entrada de carruajes había una serie de arcos, y en la parte interna de los arcos, en el intrados, estaban decorados con racimos, con ángeles y tal, y se extrajeron algunas de estas pinturas que se conservan ahora mismo en Moclinejo. Por citar un caso más cercano, tenemos la Viñuela, el lagar de los Vallejos. Este lagar, bueno, pues vimos que en un desconchón aparece en una de las paredes, de manera tapizante, un juego de sapétalas, de rosas, de flores de 6 pétalos, que van a cubrir toda la fachada. Pero acompañando a las sapétalas, que ya de por sí es una decoración preciosa, muy al gusto del siglo XVIII, vemos cómo está la decoración con dificultad, se puede ver, pero viéndolo con detenimiento, hay pequeños personajes, como un agricultor, que me parece precioso, un agricultor haciendo una mancera, es decir, el mango de un arado, con un cinto, con una navaja y un sombrero y unas calzas. Bueno, esto está en la linde justo entre Vélez, Málaga y La Viñuela. Correspondería a ambos ayuntamientos, bueno, pues documentar y actuar con respecto a esto, ¿no? Saliéndonos de la zona de los montes y aproximándonos a Colmenar y Casa Bermeja y Comares, bueno, pues los lagares se van volviendo cada vez más humildes, son más pequeñitos, pero aún así tienen algunas características singulares, ¿no?, que lo diferencian de estos lagares de los montes. Son pequeños detalles que es por rizar el rizo. Fijaos que en este plano de aquí, en el hastial, es decir, en la parte alta, hay una pequeña línea de alero, una pequeña línea que es esta de aquí. Y fijaos la tontería, eso es característico de los edificios de las zonas de Colmenar y Comares. Bueno, pero lo documentamos y lo recogemos. De la misma manera que los edificios se solventan en esta misma zona, estos lagares se solventan con una cubierta a 3 aguas, que también es una solución arquitectónica propia de esta zona. Bueno, son tradiciones constructivas que es interesante documentar. Saliéndonos de la zona de los montes y casi como una anomalía, encontramos en Salares un enclave
donde encontramos dentro del pueblo distintos lagares de prensa con bodegas, pero son dentro del pueblo, ¿vale? Dedicados en ese mar de viñas para las pasas, un pequeño pueblo dedicado a la producción de vino. El lagar de la Sarquía. Me estoy comiendo la hora, me estoy dando cuenta. Regáñame si veo que... este lagar ya lo conocéis por proximidad, es característico de la zona de Belén, Málaga. Es un edificio bastante sencillo, corresponde a un tipo de arquitectura para dar solución a agricultores que trabajan en un minifundio, son jornaleros que, bueno, que trabajan para terceras personas, pero que a lo mejor en sus días libres o cuando pueden o los veranos, pues van a su pequeña parcela a trabajar su pequeña viña. Entonces, precisamente van a hacer los veranos, van a hacer el verano, van allí en la época de cosecha, tienen allí una pequeña casita, un pequeño lagar que se llama, que fijaos, no siempre se hace vino, aún así se llama lagar, y bueno, son construcciones sencillas, con una pequeña habitación, una pequeña cocina, un almacén y una cuadra, y para ustedes contar. Por supuesto, en las inmediaciones tenemos los famosos paseros, ¿no? Son edificaciones que tienen a lo mejor una pequeña cuadra, como estoy diciendo, los paseros, a lo mejor una pequeña lagareta, es decir, una zona donde se pisa un poquito de vino, pues, de manera muy sencillita, no son esas grandes prensas de tipo viga que encontramos en los lagares de los montes. Aquí tenemos un ejemplo de una planta, fijaos, de Emilio Marrete en Cela, cerquita del lagar que hemos visto antes pintado. Fijaos, una cocina, una alcoba, un dormitorio para dormir la familia y un corral. Ese es el lagar característico, es que no tiene más. Claro, evidentemente encontramos evoluciones. Muchas veces el propietario tiene 3 niños y un nieto. Y al nieto y a los niños y al nieto y a la suegra hay que meterlo y hay que construirle una habitación. O hemos comprado otro animal más y hay que meterle alojamiento. Entonces pues se van adosando distintos módulos a esa construcción primitiva. De tal manera que vamos viendo que poco a poco esos primitivos lagares sencillos llegan a convertirse en aldeas. De hecho, el paisaje de la Sarquía está repleto de pequeñas aldeas que en un origen partirían de un pequeño lagar o de un par de pequeños lagares. Ese lagar asárquico no es exclusivo de la Sarquía. Si nos vamos a Mijas, nos vamos a Fuengirola, nos vamos a la zona más oriental de Marbella, nos encontramos otro tipo de lagares dedicados, orientados a la producción de pasas. Lo que pasa es que aquí la tipología es diferente. Aquí se llaman ranchos, curiosamente. Un nombre, una nomenclatura que la encontramos también en la zona de Coín, de Alaurín, de Guaro. Se llaman ranchos aquí los edificios. Son edificios también muy sencillos. Una habitación abajo, una pequeña cocina y una cámara en alto para guardar la cosecha, lo que fuera. Por desgracia, la presión urbanística y que en esta zona la producción de pasas desapareció hace más de 100 años, los paseros prácticamente han desaparecido. Tengo documentado muy pocos casos de paseros en estas zonas. También es cierto que hablando con personas mayores, fíjate, sí se seguían secando, hasta hace poco tiempo se seguían secando los higos. Entonces, lo que hacían para secar los higos era poner esteros vegetales en la tierra y ahí ponían los higos. ¿Recordáis que he dicho que la viticultura se alternaba con higueras? Entonces, posiblemente, esa manera de secar los higos también se utilizaba para secar las pasas. Es por ello que a lo mejor también es a veces difícil encontrar paseros, porque eran paseros de quita y pon, igual que se hacía con los higos. En Manilva también existe, lo que pasa es que en Manilva también la producción de pasas es mucho más moderna en el tiempo. Antiguamente, fijaos, en el siglo XVIII estábamos orientados a la producción de vino, ahora está más orientado a la producción de pasas y uva de mesa. Entonces la arquitectura que hay asociada es relativamente reciente. Fijaos que, voy a darme prisa porque me estoy comiendo la hora, pero vamos, de una manera total. Fijaos que también a partir en este recorte de prensa pone que a partir de, bueno, en 1888 se pone en práctica en la Vega de Málaga un nuevo sistema de pasificación, que es la estufa de pasas. Un pequeño edificio, una pequeña habitación, que se caldea con un horno, una estufa. Y se asoleaban las uvas y para acelerar el proceso de pasificación, en unos zarzos se metían las uvas dentro de la estufa. Y en cuestión de horas,
acelerabas un trabajo que tardaba 15 días o 12 días. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema que empezó en las explotaciones de tipo industrial, al final pasó, trascendió a las pequeñas parcelas de los pequeños agricultores. Y de hecho, hablando con personas mayores, muy mayores, en la zona de Moclinejo y del Borges, recuerdan todavía que el propio horno de cocer pan, ahí metían la uva para pacificar mediante el sistema de horno. Todavía podemos encontrar muchas estufas de pasas. Lo que pasa es que hay que tener el ojo muy entrenado, porque al fin y al cabo no deja de ser una habitación. Punto pelota. En este caso, por ejemplo, este se encuentra en el cortijo de Santa Rosalía, en la Vega de Málaga. Tiene un sistema muy interesante porque en la parte baja, ¿conocéis las glorias castellanas? El sistema este de tuberías por debajo del suelo, para calentar el suelo. Es un sistema histórico, las glorias castellanas. Bueno, pues todo el suelo está cruzado, está atravesado de tuberías de barro, de atanores, que servían para canalizar el calor de un suelo radiante, ¿no? Al fin y al cabo. Y con eso se pacificaba la uva. Esto me lleva a la industria pasera, y es que, curiosamente, después de la filosera, a partir de 1880, 1890, hay un boom en la Vega de Málaga centrado en la producción de pasas. Curiosamente, mientras el resto de la provincia, la producción de vino está decayendo, en Las Vegas, debido a que el nuevo injerto que se trae después de la filosera, el pie americano, se adapta perfectamente bien a las tierras sueltas de la Vega, las fincas que estaban en la Vega, ahí el viñedo se adapta súper bien y era muy productivo. Entonces los propietarios de la Vega dicen, bueno, si ha desaparecido los competidores de los montes, es el mejor momento para reconvertir mi propiedad al viñedo. Entonces vemos cómo empiezan a proliferar grandes explotaciones a finales del siglo XIX centradas en la producción de pasas. Bien, bueno, aquí tenemos algunas postales, posiblemente en la Vega de Guadalhorce, como hay explotaciones, fincas que pueden tener más de 200 paseros, 250 paseros en el caso de los merinos, donde se va a construir el distrito Z. Bueno, pues ahí quedan todavía los paseros. Cuando eso va a ir al garete, evidentemente, porque van a construir allí enfrente. Asociado a esos paseros habían grandes naves diáfanas para que trabajadores y trabajadoras picaran y embalaran las cajas de pasas. Fijaos, aquí tenemos la finca de los merinos, estos paseros, que eso también son paseros que no se cubrían con toldos, se cubrían con tablas. Y fijaos, aquí lo tenemos en Vélez, esto está aquí justo enfrente. Este es el pasero de los López y, si lo veis, son naves diáfanas que las cubiertas se soportan sobre pilares para facilitar el laboreo, el trasiego de los trabajadores a un lado y otro. Aquí también se acompañaban estos edificios con estufas y con calderas para hacer pasas de lejía. Pasas de lejía es otro gran desconocido. También se exportaban pasas de lejía. Se cogía la uva, se metía en un caldero con una solución de ceniza, agua y ceniza, y se ponía a cocer y se adelantaba la pacificación. Entonces, en Málaga se vendían pasas de sol, que eran las mejores, pasas de estufa y pasas de lejía. Fijaos, en la zona de Campanilla, en Málaga, vemos estas grandes naves, que yo siempre he pensado que eran secaderos de tabaco, pero en el momento que me puse a investigar, junto con mi amigo Carlos Sánchez, pues caímos a la cuenta de que no, que estos eran almacenes paseros. Fijaos la amplitud interna, la armadura de madera que tiene por dentro. Son naves industriales y que se conocen muy poco todavía. ¿Conocéis el cortijo jurado? Bueno, pues lo interesante del cortijo jurado no son los fantasmitas, siempre habla la gente. Lo interesante del cortijo jurado es, por un lado, la arquitectura del propio edificio y que todavía en los alrededores podemos encontrar infraestructura orientada a la producción agrícola del cortijo jurado. Enfrente tenemos una de estas naves paseras, que es esta, pero es que tenemos una estufa, que es esta de aquí, y que tiene, bueno, tiene una chimenea, tiene una zona de caldera, son más de 60 metros cuadrados de estufa. O sea, tiene una producción de pasas bestial. Pero es que a este otro lado, ahí vemos una cocina que identificamos como un cocedero de lejía. Es decir, tenemos dos estructuras que son bastante singulares, que están justo enfrente del jurado.
de esto no se habla, siempre se habla de los fantasmitas. Tú me avisas cuando... Vale. Pasamos a los lagares de la costa occidental y, bueno, en este caso los lagares son mucho más pequeños. La zona, aquí nos estamos moviendo en la zona de Manilva, Estepona, Marbella, quizá alguna parte de Mijas, Benavís, Iztán. Son lagares diminutos, lagares llaveros. Son lagares donde a duras penas cabe una prensa, pero una prensa de un par de metros. Entonces son edificaciones que están asociadas a pequeñas fincas, pequeñas producciones y que a lo mejor dentro del edificio pues se albergaba una pequeña bota, un pequeño barril para fermentar el vino, pero no tenían tinajas ni nada. Son edificios bastante pequeños. En algunos casos no tenían ni tan siquiera prensa de tipo viga, tenían prensa de rincón, como esa que estamos viendo ahí. ¿Habéis visto los antiguos cascanueces estos de madera que se bajaba un tornillito? Bueno, pues eso tiene el mismo funcionamiento prácticamente. Bueno, este concretamente se encuentra en los llanos de Puzla, en Ojén. No sé si conoceréis que Ojén fue muy famoso a finales del siglo XIX por la producción de aguardiente. Y ya nos vamos acercando al aguardiente, por cierto. El anís de Ojén. No sé si lo recordáis. Bueno, pues ese anís, ese aguardiente se vendía a Estados Unidos y era súper conocido allí. De hecho, todavía la palabra Ojén en algunas partes de Estados Unidos es sinónimo de aguardiente. Bueno, pues ese aguardiente salía de los llanos de Puzla y de lagares como este. Que, por desgracia, tú vas al propio Ojén, la destilería está cerrada, nadie sabe nada ni quiere saber nada, pero es que los lagares de donde salía el mosto para hacer el aguardiente están así, como estáis viendo. No todo era tan pequeño. De hecho, nos consta que en la zona de Estepona y Marbella también había grandes lagares inmediatos a los núcleos urbanos. Lo que pasa es que la expansión urbana y la época de Gil, de manera expresa y de manera intencionada, se demolieron muchos de estos lagares. Eran ruinas. Y ahí se podía meter gente, estorbaban para los planes urbanísticos y se demolieron a decenas de estos lagares. Se conservan muy pocos grandes lagares. Uno de ellos es el lagar de Nicola, porque está retirado, por eso se conserva, y tiene su zona de lagar, su bodega y otros espacios que posiblemente estuvieran orientados al procesado del corcho. Las cacerías, que conserva la prensa dentro, vemos allá al fondo la torre de contrapeso y en primer término una inmensa bodega, donde se envejecería el vino y posiblemente también se destilaría, porque aquí también se imbrican, se intercala la producción de vino con la producción de aguardiente en estas zonas. Aquí conservamos, es la única prensa que tenemos documentada en la zona occidental de Málaga, de tipo viga. Si ya nos acercamos a la zona de Casares y Manilva, siguen existiendo estos pequeños lagares muy diminutos, pero ya los procedimientos son diferentes. Ya en vez de utilizar prensa de tipo viga, lo que se utilizan son las prensas de tipo jaula, como esta que tenemos aquí. Esto ya huele a Cádiz. Estos ya son medios productivos que tienen mucha relación con los campos de Jerez, con los sistemas productivos de Cádiz. Aquí también, mira, este es uno de los más interesantes, porque era del abogado, en Manilva Casares, que también no solamente producía vino, sino también producía aguardiente. Ahí conserva todavía la caldera. Y ya vamos finalizando, los lagares de la serranía. Fijaos, aquí tenemos un caso espectacular en la bodega de Andrés Río, en Benarrabá. Son lagares que están claramente orientados a la producción de aguardiente. ¿Por qué era tan importante la producción de aguardiente? Bueno, pues se utilizaba sobre todo para fortalecer los vinos, el encabezamiento de los vinos que se llamaba, para darle más rigor, más potencia a los vinos, y también ya en el siglo XIX para el desarrollo de la industria de los licores, del aguardiente, que se estaba desarrollando en la capital malagueña, en las bodegas malagueñas. Entonces, este aguardiente era muy útil para elaborar los distintos productos, ¿no? Porque ya, sobre todo en el siglo XIX, insisto, ya no solamente se ofertaba vino, sino que ya se ofertaban distintos licores, aguardientes y tal, y se utilizaban como base los aguardientes que se producían en esta zona serrana. ¿Por qué en la serranía se hace aguardiente? Porque el vino es muy duro. Entonces, para beberlo hay que tener ganas de bebérselo.
Entonces, ¿qué mejor que, bueno, si el vino no se vende, pues lo convertimos en aguardiente? De hecho, fijaos, me contaba un señor mayor de allí, Monterito se llama el hombre, muy agradable, que recuerda de su padre, que tal, o de su abuelo, que muchas veces cuando hacían el mosto en esos lagares, que ahora vamos a ver, echaban el mosto para fermentar en la alberca. Es decir, que es que le daba igual el resultado del vino, porque lo iban después a destilar. ¿Cómo son estos edificios? Bueno, son edificios también muy sencillos, a lo mejor este caso se ve mejor. Son naves con una pequeña prensa, espacios diáfanos, para también una armadura de cubierta sustentada sobre pilares, para facilitar el trasiego a un lado y a otro, y tenía sobre todo alambiques o alquitaras, es decir, los alambiques para destilar el mosto. Es un modelo que, bueno, que está por estudiar un poco más. Si bien sabemos algo de los lagares de los Montes de Málaga, sabemos algo de los lagares de la Sarquía, aquí hay un vacío documental, no documental, un vacío académico brutal. Aquí falta todavía mucho trabajo de investigación para conocer bien estos edificios, que dejaron de funcionar hace una centuria y es muy difícil interpretarlos. Aún así, a través de pequeños huecos de negativos en las paredes, uno puede intuir que ahí se encontraba el alambique, uno puede intuir que ahí se encontraba la prensa, uno puede intuir por este espacio que ahí se encontraban las barricas, pero no hay registro documental, o por lo menos yo todavía no me lo he encontrado, ni hay, por supuesto, memoria viva, ni hay trabajo adelantado al respecto. O sea que esto es un campo virgen que también os animo a que empecéis a trabajar. Fija, esta es una de las más bonitas, Bodega de España. Bodega de España, o Bodega España. Tenemos aquí arriba la zona de prensa, que es esta de aquí concretamente, y fijaos, aquí el mosto no cae en un pozuelo, sino que cae en una alberquita, en un lagar, precisamente, en un lacus, que era como se denominaba en época romana. Ahí se depositaba el mosto y se trasegaba a la parte de abajo, que es la bodega de aquí, y ahí se metería para hacer su fermentación. Una vez que fermentaba, adosado el edificio, tenemos una gran caldera para suministrar agua al alambique. Esto es una característica propia de estos edificios. Hay algunos restos de alambique que se pueden encontrar por la zona de Junquera, en fin, por el Valle del Genal. Son zonas muy difíciles de visitar, porque son zonas de montaña, donde las fincas están muy valladas. La gente, cuando tú le preguntas, te queda mirando diciendo, ¿un lagar aquí? No me consta. Entonces, son sitios donde iniciar una investigación cuando eres foráneo es complicado. Entonces, bueno, sé que hay edificios muy interesantes, pero acceder a ellos es complicado, Entonces, pero bueno, poco a poco. Había también destilería urbana, evidentemente, pero esto no solamente en el Valle del Genal o en la Sierra de la Nieve, sino también en la zona de Casa Bermeja, en la Sarquía, hay Salares, había una destilería, por ejemplo. Y ya voy concluyendo. Hecha en Junquera, fijaos también, aquí varía un poquito el sistema de estos lagares, y la prensa es una prensa de capilla, es este tipo de prensa, ¿de acuerdo? Se conserva todavía alguna. Y la planta de estos edificios es la planta tipo T, que estamos viéndolo aquí. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. ¿Recuerdan? Todos los edificios en Junquera, todos los lagares en Junquera tienen esta planta. Recordad la planta de 2 naves de los lagares de los Montes. Aquí difiere. ¿Para qué servía esto? Bueno, pues resulta que, fijaos, aquí tenemos el lugar donde se ubicaría esa prensa de capilla. Esta de aquí. Pues estaría aquí. Bueno, pues mientras se procede al prensado de una carga de uvas, una vez que lo has prensado, se deposita en esta. Y aquí tienes preparada la siguiente. Y prensas. Una vez que has terminado de prensarla, la vuelves a su sitio y esta que ha reposado, la vuelven a prensar otra vez. De tal manera que van jugando con 2 cargas de uva. Porque parece ser que entre prensado y prensado, tenían la costumbre aquí, dejarla reposar durante un tiempo, porque así facilitaba la extracción del jugo una vez que le metían caña por segunda vez. Y ya concluyo.
Bueno, simplemente por dejar un buen sabor de boca, decir que los 12, 13 años que llevo trabajando, documentando este tipo de lagares, he ido viendo cómo, felizmente, el interés por este tipo de edificaciones, ya no solamente entre la ciudadanía, sino incluso entre las administraciones, ha ido creciendo. Hay mucha gente que está implicada con este tipo de patrimonio, que hace 20 años era desconocido. Hay muchos investigadores que están haciendo un trabajo excelente al respecto. También las universidades, también últimamente, están incluyendo este tipo de patrimonio. Por ejemplo, en la Escuela de Arquitectura, el año pasado, la asignatura de Arquitectura 6, en el último curso, bueno, pues la asignatura se centró en desarrollar trabajos para intervenir en este tipo de patrimonio. El alumnado aprendió qué eran estos lagares, cómo se trabaja con este tipo de patrimonio, cómo se trabaja con estos materiales, las técnicas, y bueno, se acercó a esta realidad de edificios, ¿no? Que es cosa que es muy importante porque estos son los futuros arquitectos. Son los futuros arquitectos que nos vamos a encontrar que cuando hay que rehabilitar ese edificio, bueno, pues se lo piense dos veces antes de echarlo abajo o te dé otras soluciones, ¿no? También, bueno, distintas asociaciones culturales, de voluntarios, también están trabajando en este sentido. Por ejemplo, aquí se están haciendo algunos proyectos en la zona del Parque Natural Montes de Málaga, grupos de los Scouts que están trabajando en la intervención y la limpieza de algunos de estos lagares. También son la gente joven en la que hay que concienciar, sobre todo, ¿eh? Las administraciones, poco a poco, están incluyendo, con mucho esfuerzo, están incluyendo en los distintos catálogos patrimoniales este tipo de edificaciones, cosa que no pasaba hace 10, 15 años. De hecho, la nueva ley de patrimonio, el borrador de ley de patrimonio de la Junta de Andalucía, incluye ya los molinos, los lagares, las norias, como bienes susceptibles de ser patrimoniables, perdón. O sea que también en este sentido algo está avanzando. Y bueno, el Consejo Regulador Vinos de Málaga se ha dado cuenta, también debido a la labor de personas muy trabajadoras que hay dentro del organismo del Consejo Regulador, se han dado cuenta de que el vino de Málaga no se entiende sin este patrimonio, por lo tanto hay que cuidar y hay que defender este patrimonio. En fin, se están haciendo trabajo al respecto. Es que me estoy cortando mucho porque veo que me estoy pasando. Y por supuesto también el sector privado, bodegas, empresas turísticas, etcétera, etcétera, se están dando cuenta de que aquí hay un potencial enorme que se puede aprovechar en el futuro, ¿no? Y que hay que dejar de ver estos edificios como edificios viejos, como ruinas que hay que quitar de en medio y empezar a verlo como construcciones que tienen una potencialidad bastante interesante. Bueno, pues concluyo. Muchas gracias por vuestra atención.